El silencio del asesino. De Edward Phillips Oppenheim. Gould, conduciendo el pequeño automóvil, con su equipaje atado detrás y Flip sentado a su lado, llegó a las afueras de la ciudad de Exeter, en su camino hacia el sur. Flip, después de un vigoroso intercambio de feroces atenciones, con un perro de especie similar, atado a la carretilla de un pescadero, se había sentado a observar con aprecio el paisaje, que se desplegaba lentamente, con su promesa de almiares, madrigueras de conejos y otras delicias. Un joven, montado en una motocicleta, salió de repente tras ellos, adelantándoles por la derecha con una rápida serie de explosiones, y se detuvo unos 50 metros más adelante. Bajó, apoyó la motocicleta contra un árbol, y entrando en la carretera, hizo una señal con la mano para que el coche se detuviera. Gould detuvo su automóvil, y el joven se acercó, tocándose el sombrero torpemente. «¿Puedo hablar una palabra con usted, señor?», rogó con timidez. Gould lo miró con curiosidad. Estaba muy pálido, muy delgado, vestido de manera informal, casi descuidada. Sus rasgos eran insignificantes, como lo era toda su apariencia. «¿No te he visto antes en alguna parte?», preguntó Gould. «Quizás me haya visto en el Cathedral Arms, señor», respondió el joven. «Soy el chef allí». «Bueno, ¿qué quieres de mí?». «Solo unas palabras, si me lo permite, señor». «¿Podría acercar su coche a un costado de la carretera?». «Me llevará un minuto o dos, decir lo que quiero». Habían pasado la terminal del tranvía, y se encontraban al pie de una suave pendiente de una carretera lisa, bordeada a ambos lados, por jardines de villas de aspecto próspero. Gould hizo lo que el joven le pedía, y apagó el motor. «¿Y bien, qué se le ofrece?», preguntó. «Se trata de Ed Thorne, señor», confesó el joven. «¿Sabe de quién le hablo?». «En este momento, no caigo», reconoció Gould. «Es el joven, que será ahorcado el próximo jueves, a menos que el ministro del Interior lo indulte. Una noche mató a un hombre en el patio del Cathedral Arms, golpeándolo en la cabeza con un mazo». «Ahora lo recuerdo», asintió Gould. «¿Y qué pasa con él?». «Bueno, no debería ser ahorcado, señor», dijo el chef con seriedad. «En este caso se ha ocultado algo, señor. Han hecho pasar a Ed por un bruto borracho, que estaba celoso porque Hopkins había conseguido su puesto. Pero había más cosas en ese asunto, señor, más de lo que nunca se supo». «No sé casi nada del caso», confesó Gould. «En lo que a mí respecta, eso generalmente significa que parecía muy claro. Supongo que ese tal Thorne tenía un abogado». «Tenía un abogado, señor, pero no le servía de nada a Ed, porque no había nadie que pudiera hacerle abrir la boca». «¿Cómo te llamas?». «Alfred Mace, señor». «Bueno, ¿por qué vienes a verme, Mace?», preguntó Gould. «Su abogado es el único que puede hacer algo. Es demasiado tarde para cualquier interferencia externa». «Tal vez no, señor», explicó Mace con entusiasmo. «Nadie puede decir nada en contra del bufete Bulliver & Bulliver. Son los mejores abogados que tenemos en Exeter, pero el señor Ernest Bulliver, que se hizo cargo de este caso, es más un párroco que un abogado, no sé si me entiende. Es tan rígido e inflexible, como si estuviera alimentado con pergamino. No era el tipo de hombre al que Ed hubiera elegido para que le defendiera. Simplemente, le preguntó a Ed si tenía algo que decir, y Ed dijo que no. No se molestó en tratar de averiguar por sí mismo si había algo más que pudiera descubrir. Creyó en la palabra de Ed sin más, y eso significó que no ejerciera ninguna defensa en absoluto. El abogado hizo un discurso lleno de largas palabras y argumentó casos legales, para hacer creer al jurado que se trataba de un caso de homicidio, y lo dejó así. «¿Sabes algo sobre este caso, que nadie más sepa?», preguntó Gould. «Yo no sé nada, señor», admitió rápidamente. «Pero estoy seguro de que hay algo que nadie sabe, excepto él».
Algo que haría que las cosas parezcan diferentes. Gould tenía intención de almorzar en Totnes. Sin embargo, la seriedad del joven resultaba convincente. Se reclinó en su asiento con un suspiro de resignación, sacó su pipa y comenzó a llenarla. «Cuéntame todo lo que sepas sobre el caso», invitó. «No puedo decirle gran cosa, señor», confesó Mace. «De todos modos, no le llevará mucho tiempo escuchar lo que se dijo durante el juicio». Ed Thorne llevaba 8 años trabajando en el Cathedral Arms, y se llevaba bien con la joven que hacía de camarera allí, llamada Kitty Fields. Ed era un tipo vivaz, siempre buena compañía, y aficionado a pasear por ahí. De vez en cuando, tomaba unas gotas de whisky, pero nada que le hiciera daño. Luego estaba ese otro tipo, Hopkins, que pasaba a menudo por el Cathedral Arms. Bueno, todo iba bien hasta que Hopkins empezó a cortejar a Kitty Fields. De repente, Ed se puso a beber y lo despidieron, y Hopkins consiguió su puesto. Empezó a llevar a Kitty Fields a pasear con regularidad, pero de repente ella cambió de opinión, no quería saber nada de ninguno de los dos, y dijo que se iba a casa de una tía en Canadá. Se fue de repente, y 4 días después, Ed, que había encontrado otro trabajo, pero no vivía de forma muy estable, apareció en el patio del Cathedral Arms, blandiendo ese maldito martillo. Fue directamente a ver a Hopkins, le dijo algo que nadie oyó, y le asestó un golpe en la cabeza, que habría matado a un buey. Eso fue todo. Bueno, parece bastante sencillo, observó Gould. Lo siento por tu amigo, Mace, pero, verás. Traer ese martillo consigo, y dirigirse directamente al hombre que había obtenido su trabajo, y matarlo, bueno, eso es asesinato, ¿no te parece? Es un asesinato, señor, reconoció Mace. No lo niego, como tampoco lo niega ninguno de los amigos de Ed. Pero hay lo que se llama circunstancias atenuantes. Por eso se obtiene un indulto, ¿verdad? Así es, asintió Gould, pero en este caso, ¿crees que se dan esas circunstancias atenuantes? El chef se inclinó hacia adelante, y sus manos, pequeñas y enrojecidas, agarraron el costado de la puerta. Creo que sí, señor Gould, dijo, porque había algo más en el asunto. Ed se mantuvo bastante tranquilo, después de perder su trabajo. No dijo nada en contra de Hopkins ni de Kitty Fields, que se había ido. Pero si hay algo que puedo jurar por Dios, es que Ed tenía algún otro motivo para matar a Hopkins. Y es ese otro motivo, el que podría proporcionar las circunstancias atenuantes. ¿Qué te hace pensar eso? En primer lugar, continuó Mace con entusiasmo, yo estaba asomado a la ventana de mi cocina, para tomar un poco de aire fresco, y vi que Ed se acercaba. Hopkins no le prestó demasiada atención. Él y Ed se llevaban muy bien. Habían tomado una copa o dos juntos la noche anterior, pero cuando Ed se acercó, dijo algo. No pude oír sus palabras, pero vi que Hopkins se sobresaltaba. Vi que parecía muerto de miedo, señor, y entonces Ed lo golpeó. Dios mío, ¿cómo lo golpeó? Concluyó el joven con un pequeño escalofrío. ¿Y eso es todo? Eso es todo, señor. Pero, le digo que Ed nunca peleaba. Alguien debería hacerle decir qué más tenía en contra de Hopkins. Me temo que es un asunto bastante desesperado, decidió Gould lentamente. No diga eso, señor, le rogó el cocinero. Vaya y hable con el señor Bulliver. Si Ed hubiera sido condenado a prisión, no hubiera decidido recurrir a usted, pero la horca es algo horrible. Una vez, tuve un amigo que era celador de la cárcel y vi la horca. No quisiera que Ed acabara así, sin merecerlo. El joven se secó el sudor de la frente. No se encontraba en forma, y temblaba un poco, a pesar del calor. Gould miró hacia el largo y soleado camino, y suspiró. Bueno, le diré lo que haré, concedió. El mayor Manton es amigo mío. Volveré y hablaré con él. Sin embargo, por lo que me ha contado del caso,
Le digo con franqueza que no creo que haya ninguna posibilidad. Tal vez no, señor, dijo el otro con seriedad. Solo sé que después me sentiré mejor por haberlo intentado, y creo que usted también. Si necesita hablar conmigo, me encontrará en el Cathedral Arms. En realidad, debería estar allí trabajando, pero cuando me enteré de que usted se había ido, quise venir a buscarlo. Gould asintió, dio media vuelta a su coche y regresó a Exeter. Se dirigió directamente a la prisión, hizo sonar la imponente campana, y fue conducido hasta el despacho del mayor Manton, que lo recibió con cierta sorpresa. «Hola, Gould», dijo. «¿Qué hace usted aquí?» Creí que ya se había ido, para seguir con su viaje de vacaciones. «Bueno, lo intenté», respondió Gould. «Pero me detuvieron en el camino». «Dígame, aquí hay un hombre, Thorne, condenado a muerte, ¿no es así?» Manton asintió. «Pobre muchacho, sí. Y me temo que acabará en la horca». Gould le contó su aventura de la mañana. Manton escuchó atentamente, pero su expresión era un poco dubitativa. Después de que Gould terminase su relato, comentó. Por supuesto, si había algo más entre los dos hombres, algo que realmente desacreditara a Hopkins, Thorne podría tener una oportunidad de ser indultado, sobre todo, teniendo en cuenta su historial de guerra, que es brillante. Pero, de cualquier modo, creo que será difícil. A menos que surja algo nuevo a su favor, me temo que hay 5 probabilidades contra 1 de conseguir un indulto. Supongo que podría conseguirme unos minutos con ese hombre, Ed Thorne. Por supuesto que podría, si quiere. Será mejor que haga las cosas correctamente y consulte primero a su abogado, reflexionó Gould. Bulliver & Bulliver. Encontrará su despacho en el edificio junto al hotel. Un tipo bastante formal, ese Ernest Bulliver. Si decide venir a hablar con Thorne, esté aquí a las 3 en punto y yo me encargaré de ello. Gould se dirigió de inmediato al despacho del abogado. Esperó durante un cuarto de hora, en una sala de espera sucia, cuyas paredes estaban adornadas con anuncios de ventas y planos de casas para construir. Finalmente, un joven flacucho lo sacó al pasillo, abrió una de varias puertas, y lo hizo pasar a un despacho de aspecto muy solemne y sobrio. Un hombre, alto y delgado, se levantó de detrás de un escritorio para saludarlo. Era un hombre pálido, con el pelo negro y grasiento, bastante largo. Iba vestido con ropas oscuras, y parecía un sacristán. «Señor Gould», dijo con una especie de tristeza, mirando la tarjeta, «tenga la amabilidad de tomar asiento». Gould aceptó la silla que le ofrecieron, y dejó su sombrero sobre la mesa. «No me interesa profesionalmente el caso, señor Bulliver», empezó, «aunque, como podrá deducir por mi tarjeta, tengo relación con Scotland Yard. Sin embargo, quería hablar con usted un momento, sobre ese tal Ed Thorne». «Es un asunto completamente desesperado», declaró el señor Bulliver, reclinándose un poco en su silla. «No pude sacarle ni la más mínima señal de querer defenderse. Todo lo que me dijo fue, tuve la intención de matar a ese hombre y me alegro de haberlo hecho». «Supongo que nunca mencionó específicamente el motivo por el que lo hizo». «Nunca», respondió el abogado. «Se puede concluir que fue porque Hopkins lo había sustituido en su puesto. Me atrevo a decir que esa clase de personas se toman esos asuntos muy en serio. Y no hay duda de que Thorne había estado bebiendo antes de ir en busca de Hopkins para matarlo. Había una muchacha», se aventuró a decir Gould, «de la que ambos hombres, al parecer, estaban enamorados». «Es cierto. Hice que se hicieran averiguaciones al respecto. Sin embargo, ella ya se había ido a Canadá antes de este lamentable suceso. Pero en el curso de mis averiguaciones, descubrí que tras la partida de la muchacha, los dos hombres se habían visto varias veces, siempre en términos moderadamente amistosos. Eso hace que el asunto parezca más oscuro que nunca,
admitió Gould. ¿Con quién vivió la muchacha mientras estuvo en Inglaterra? Con su tío y su tía, los señores Morton. Si quiere saber su dirección, se la puedo dar. De hecho, la recuerdo. Wannas Farm, Trawley. Trawley está a unas 16 millas de aquí, un lugar bastante apartado. Muchas gracias, dijo Gould, poniéndose de pie. Supongo que si me parece oportuno hablar con el prisionero, no tendrá usted ninguna objeción. Ni la más mínima, le aseguró el señor Bulliver. Se ha presentado una petición de indulto, pero me temo que el resultado será desesperanzador. Buenos días, señor Gould. A las 3 de la tarde, Gould, acompañado por el director de la prisión, fue conducido a la celda de los condenados, una de las 3 que había separadas del resto de la cárcel, y un poco más grande que las de uso general. Thorne, un joven apuesto y de hermosas facciones, pero con el rostro pálido y demacrado, estaba sentado a una mesa, al lado de un carcelero. Había una caja de dominó delante de él, pero estaba sin abrir. Thorne, anunció el mayor Manton, este es el señor Gould, de Scotland Yard. Un amigo suyo se ha interesado por su caso, y le gustaría hacerle 1 o 2 preguntas. La boca de Thorne se tensó. Es muy amable por parte del señor, reconoció cortésmente, pero no tiene sentido que me haga preguntas. No tengo nada más que decir. Gould se sentó en un banco frente a él, y durante un instante observó en silencio al condenado. Thorne, ¿tiene usted algún pariente? Preguntó. Ningún pariente cercano, señor. Cercanos o lejanos, en un caso como este hay que pensar en ellos, señaló Gould. Hay una petición de indulto, como supongo que ya sabe. Tal como están las cosas en este momento, le digo con franqueza que no creo que se conceda el indulto. Yo nunca confié en ello, señor. Lo que se necesita, continuó Gould, para darles una oportunidad, a quienes están ansiosos por salvarle la vida, es que se descubran circunstancias atenuantes para su ataque a Hopkins. ¿Hubo alguna? Ninguna que pueda mencionar, señor. Fue la firme respuesta. Ese perro merecía morir y está muerto. ¿Por qué merecía morir? Preguntó Gould. Eso es asunto mío, señor. Si se niega a responder a esa pregunta, perderá la última oportunidad de salvar su vida. ¿Se da cuenta? Dijo Gould. Perfectamente, respondió Thorne, con indiferencia. No le servirá de nada cambiar de opinión en el último momento, la noche antes de su ejecución. Le advirtió Gould deliberadamente. Entonces sería demasiado tarde. ¿Se da cuenta de lo que significa demasiado tarde? Sí, sé perfectamente lo que significa. Asintió Thorne, casi desafiante. Durante años, durante la guerra, me enfrenté a la muerte casi todos los días en Francia. Enfrentaré la muerte con mucha más alegría, por haber librado al mundo de un hombre como ese. Gould se levantó de mala gana. ¿No me dirá cuáles fueron esas últimas palabras que le dijo a Hopkins antes de matarlo? Por primera vez, Thorne mostró algún signo de emoción. ¿Nadie las escuchó, verdad? Preguntó rápidamente. Nadie las oyó, admitió Gould, pero el pequeño chef del Cathedral Arms, Alfred Mace, estaba asomado a la ventana de la cocina y le oyó decir algo. Thorne se sintió obviamente aliviado. Incluso sonrió. El buen Alf, murmuró. Un buen amigo. Apuesto a que fue él quien le buscó a usted para ayudarme. Sí, en efecto, fue él, admitió Gould. ¿Qué fue lo que le dijo usted a Hopkins? Vamos, Thorne, no sea obstinado. Dese una oportunidad. A pesar de todo, la vida vale la pena para un hombre joven como usted. Thorne negó con la cabeza. Sé que tiene usted buena intención, señor, pero está perdiendo su tiempo. El gobernador miró su reloj y puso su mano sobre el hombro de Gould. Me temo que se acabó el tiempo, anunció. Gracias por haber venido, señor,
dijo Thorne, volviéndose hacia Gould. Se lo agradezco de veras, pero yo ya he terminado con todo, y no me sirve de nada seguir pensando en el asunto. Solo quiero que todo acabe cuanto antes. Manton y Gould salieron, dejando al preso con pesar. Gould en particular, se sentía frustrado. Era evidente que no había nada más que hacer por él. Es un tipo sin remedio, comentó el gobernador. Ojalá pudiéramos hacer algo para ayudarlo. Detesto pensar en el momento en que deberé hacer que se cumpla su sentencia. Me gustaría poder librarle de eso, reflexionó Gould. Me gusta ese tipo. No creo que sea un asesino sin más. Está ocultando algo, eso es obvio. A las 5 de la tarde, Gould se acercó a la puerta principal de una de las casas de campo más destartaladas y de aspecto más sombrío que había visto en el condado. Se encontraba situada en un terreno yermo, sin vestigio de jardín, ni de vegetación de ningún tipo, excepto algunas malas hierbas sin podar. En todas partes reinaba un aire general de pobreza y descuido. Al instante, un hombre alto, de hombros anchos, barba y patillas blancas, con la frente estrecha y expresión amenazadora, respondió a la llamada de Gould. ¿Señor Morton?, preguntó Gould. Ese es mi nombre, respondió el hombre. ¿Quién es usted? Me llamo Gould. ¿Puedo entrar un momento? Quiero hablar con usted. ¿Sobre qué?, preguntó el granjero. ¿Si ha venido por esas máquinas? No se trata de eso, interrumpió Gould. Quiero hablar con usted sobre su sobrina, Kitty Fields. El hombre se apartó de la puerta y le condujo a la cocina. Una mujer estaba sentada en una silla de respaldo alto, tejiendo. El suelo era de piedra desnuda, la mesa y el aparador eran de madera tosca, y ni siquiera había una alfombra frente al fuego. El interior de la casa cumplía lo que anunciaba su exterior, frío y miseria. El granjero señaló a Gould con el pulgar. Pregunta por Kitty. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó la mujer. Está en Canadá. ¿Podría darme su dirección, por favor?, suplicó Gould. ¿Para qué?, preguntó el granjero con desconfianza. No estoy en libertad de decirlo por el momento, fue la cautelosa respuesta. Pero no se trata de nada que pueda perjudicarla, se lo aseguro. La frase había tenido un matiz legal. Un destello de interés brilló en los ojos del anciano. La mujer dejó de tejer. ¿Podría ser una herencia? La vieja Margaret, la que se fue a Paracombe, le tenía mucho cariño a Kitty, añadió la mujer. Y tenía bastante dinero. Gould permaneció en silencio. La mujer se levantó, y sacó un sobre de debajo de una tetera, que había sobre la repisa de la chimenea. Aquí está su dirección, dijo ella, tendiéndole el sobre a Gould. Es un camino muy largo, señaló el granjero. 10 días para que le llegue una carta, y 10 para recibir su respuesta. ¿No podría tratar el asunto con nosotros directamente? Gould guardó cuidadosamente el sobre en el bolsillo y evitó dar una respuesta. ¿Ha sabido algo de su sobrina desde que ella llegó a Canadá? La mujer sacudió la cabeza. A Kitty no le gusta escribir. Pero espero que algún día lo haga. ¿En qué barco se fue?, insistió Gould. El barco partió de Southampton el 1 de julio, declaró el anciano. ¿Y cuándo salió su sobrina de aquí? 2 días antes. Había tenido algún problema en Exeter y no quería ir allí, así que tuvo que bajar a Folsom y tomar un tren desde allí. Tomó el carro del transportista hasta Folsom el jueves, ya que el vapor zarpaba el sábado. ¿Estaba comprometida su sobrina?, preguntó Gould. No, que yo sepa, respondió la mujer, un poco obstinadamente. Ella nunca nos ha hablado de sus aventuras amorosas. ¿Nunca habló de un joven llamado Hopkins, o de otro llamado Ed Thorne? Nunca ha hablado de ningún joven, afirmó el granjero. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la herencia?, insistió,
con un repentino brillo de astucia en los ojos. Tal vez tenga que volver a verles, respondió Gould. Ahora tengo que irme. Buenas tardes. Salió de la casa, contento de estar otra vez al aire libre. Flip, que había estado explorando por los alrededores, apareció corriendo por la esquina, perseguido por una bandada de gansos. Dentro de la habitación, el granjero y su esposa permanecieron sentados, mirándose el uno al otro, en un silencio gélido. Pasaron 4 gloriosos días de verano, días durante los cuales Flip debería haber estado retozando sobre la hierba, o intentando introducir su pequeño y gordo cuerpo en las madrigueras de los conejos. El propio Gould debería haber estado intentando reproducir en el lienzo las sombras de los páramos de Dartmoor, o las glorias purpúreas de las colinas circundantes. Sin embargo, el destino había dispuesto las cosas de otra manera. Flip y su amo permanecieron en Exeter, el primero mostrando su aburrimiento con bostezos, el segundo, tratando de reconstruir los fragmentos de una historia aparentemente sencilla, inspirado por un claro objetivo, salvar la vida de un hombre. En la tarde del cuarto día, se sintió justificado al enviar un despacho especial a su jefe en Scotland Yard. Por favor, vea al ministro del Interior en relación con la petición de indulto de Edward Thorne, que se encuentra condenado a muerte en la cárcel de Exeter. Dejemos el asunto en statu quo, hasta que tenga noticias mías mañana o al día siguiente. Es posible que pueda existir un motivo que pueda afectar a la decisión. El quinto día, Gould llamó a la inhóspita puerta de Wannas Farm. El granjero acudió a su encuentro desde el patio, luciendo más desastrado que nunca, con un traje de pana raído. ¿Está aquí de nuevo?, observó en un tono de hostilidad interrogativa. ¿Hay alguna novedad sobre ese legado? Gould lo miró con frialdad. Parecía una figura extraña y deprimente, con ese brillo codicioso en los ojos y los labios duros y finos. La puerta principal se abrió, y apareció también la esposa del granjero. Sostenía una patata en una mano y un cuchillo de pelar en la otra. ¿Se trata de la herencia?, preguntó ella, mirándolo a través de sus gafas con montura de acero. Les traigo noticias de su sobrina, respondió Gould. ¿De Canadá?, preguntó el anciano. Gould meneó la cabeza. Su sobrina nunca fue a Canadá. ¿Cómo? Ella salió de aquí, como usted me dijo, para tomar la carreta que le llevase hacia Folsham. Pero cuando llegó la carreta le dijo al conductor que cogería el autobús. Sin embargo, nunca lo cogió. Tampoco tomó ningún barco, ni nunca fue a Canadá. Nunca se alejó más de 1/4 de milla de aquí. ¿Quién es usted para saber todo eso?, preguntó el granjero. Soy un detective de Scotland Yard, dijo Gould, y en nombre del pobre hombre, que se encuentra sentenciado a muerte en la cárcel de Exeter, me propuse averiguar el paradero de su sobrina. La noche que salió de su casa, no pasó más allá del pozo que ustedes llaman el lago sin fondo, al otro lado de la calle. Allí se ahogó. Están trayendo el cuerpo aquí ahora. Señaló al pequeño grupo que subía por aquel camino pedregoso y desolado, llevando una puerta sobre la que había algo cubierto con un trozo de tela de saco. El sol brillaba sobre los botones de sus uniformes. El granjero se estremeció. Lo que pasó entre ustedes tres la noche que ella se fue, continuó Gould con gravedad, supongo que nadie lo sabrá jamás. Puede que lo entiendan o puede que no, pero si ustedes se negaron a acogerla viva, difícilmente podrán negarse a recibirla muerta. El granjero se dirigió a tientas hacia la puerta principal y la mantuvo abierta de par en par. La melancólica procesión cruzó el umbral. Gould salió, subió a su coche y lo puso en marcha. Falconer subió con él, sentando a Flip sobre sus rodillas. Dejé al inspector al cargo, dijo. No hay nada más que hacer aquí. ¿Tiene la carta? La tengo en mi maletín, respondió Gould. Está totalmente empapada, y la tinta se ha corrido. Pero aún así, espero que podamos descifrar alguna cosa.
De todos modos, la dirección está bastante clara. ¿Esta carta era para Hopkins? Preguntó Faulkner. Sí, era para Hopkins. Asintió Gould. Faulkner se agarró al costado del coche. Se había resbalado un poco sobre la suave tapicería y estaba siendo sacudido fuertemente. Gould se quejó. ¿Por qué diablos no se compra un cochecito decente? Gould se rió suavemente. Flip, que se sentía sumamente incómodo, sentado sobre las rodillas de Faulkner, se inclinó para lamer la mano que su amo tenía sobre el volante. Supongo que por la misma razón, por la que no me gustaría tener un Doberman, respondió. A última hora de la tarde del día siguiente, se produjo un pequeño alboroto en la celda donde Thorne seguía sentado, como si estuviera entrando lentamente en un estado de momificación. El vigilante anunció: «El gobernador». Thorne se puso de pie, un poco cansado. Ya en su imaginación había pasado muchas veces por aquel horrible momento que llevaba semanas esperando. El gobernador entró, pero su expresión no era la que los guardianes esperaban. «Thorne», dijo, «me complace informarle que el ministro del Interior ha dado una respuesta favorable a su petición de indulto. Su sentencia ha sido conmutada por trabajos forzados». Thorne permaneció allí, con las manos y el rostro crispados. Parecía que una luz maravillosa se había infiltrado en sus ojos. Miró más allá del gobernador, hacia los muros, hacia la luz del sol. Manton confesó después, cuando se le pudo convencer para que hablara de ese momento, que nunca se había sentido tan conmovido. «¿Indultado?», repitió Thorne. «¿Por qué?». El gobernador dio un paso adelante y se inclinó hacia el hombre desconcertado. Su tono era muy amable. «Thorne, ahora tengo malas noticias. La joven con la que alguna vez tuviste una amistad, Kitty Fields, fue descubierta ahogada, en un pozo cerca de la granja de sus tíos. En el bolsillo de la chaqueta de la pobre chica, se encontró una carta que iba dirigida a Hopkins, el hombre que usted mató». Todas las fuerzas parecieron abandonar al joven, que temblaba visiblemente. El gobernador hizo una señal al celador que estaba a su lado, y lo ayudaron a sentarse en una silla. «Siéntese, Thorne», le ordenó el gobernador. «Por esa carta, ha sido posible descubrir la verdad de todo este trágico asunto». En ella, Kitty le informaba a Hopkins que se iba al Canadá, ya que él se negaba a asumir su responsabilidad con la joven. Ella estaba encinta, y obviamente estaba desesperada, ya que sus tíos la habían repudiado y echado de la casa. «Usted descubrió todo esto, ¿no es así?». Tras un momento de vacilación, el joven respondió con labios temblorosos. «Recibí una carta de Kitty, 4 días después de su marcha, diciéndome la verdad y despidiéndose de mí. En cuanto la hube leído, solo tuve una idea en la cabeza: matar a ese canalla de Hopkins. Si ella hubiera acudido a mí, me hubiera casado con ella, porque, a pesar de todo, la quería. Dios mío. Y ahora está muerta». «¿Qué hiciste con esa carta?», preguntó el gobernador. «La quemé después de haber matado a Hopkins», confesó Thorne tras un momento de vacilación. «No quería que el buen nombre de Kitty estuviera en boca de la gente». Se hizo el silencio. Toda la fortaleza que Thorne había mostrado desde que fuera detenido, se vino abajo. Con el rostro entre las manos lloró como un chiquillo. Manton, conmovido, se dio la vuelta. «No le mantendremos aquí demasiado tiempo, Thorne», dijo, alzando un poco la voz. «Más adelante, será trasladado a otra prisión. Pueden cambiarle de celda de inmediato», añadió, volviéndose hacia el jefe de los guardianes. «Y cuídenlo». Gould detuvo el coche a un lado de la carretera. Se encontraban en un hermoso camino rural, a 30 kilómetros de Exeter. A un lado había un seto, del que todavía colgaban las madreselvas tardías, al otro, un campo dorado. Flip se lanzó hacia ese campo de aspecto prometedor, y ladró de alegría al oír correr a un conejo. Gould, que caminaba tras él,
Se echó sobre la hierba y sacó de su mochila un frasco de whisky, una botella de Perrier, un vaso, su pipa y una bolsa de tabaco. Mezcló su bebida con el aire de un hombre que se lo ha ganado. Los ladridos de Flip era el único sonido que se oía, aparte del gorjeo de algunos pájaros en el seto y el zumbido lejano de una máquina cortadora de maíz. Bueno, conseguí salvarle la vida al pobre Thorne. En manos de las autoridades de Exeter queda ahora averiguar si el fallecimiento de Kitty Fields fue un suicidio o no. Murmuró Gould mientras se llevaba el vaso a los labios. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.